acá está bien esto que hablábamos hoy, que a izquierda vemos que la estructura, cuando comenzó el día 15, era una estructura más o menos circular, el disco embrionario era una estructura circular, y cuando terminó el día 18 estamos viendo que el disco es una estructura con un extremo cefálico ensanchado y un extremo caudal más angosto. ¿Cómo podemos distinguir cuál es el extremo cefálico y el extremo caudal? Podemos distinguir porque en el extremo caudal queda la línea primitiva. Es decir, cuando vos ves línea primitiva, decía, fosita primitiva y línea primitiva, estamos hablando del extremo caudal y es el extremo más angosto. Cuando vemos la porción donde no hay línea primitiva, ¿verdad? Y es más ancho ese extremo, ese va a ser el extremo cefálico. Ahí está mostrando Carolina con el cursor. Si todos ven el cursor, el extremo cefálico es ensanchado y el extremo caudal es más angosto y contiene a la línea primitiva. Bien, todos la otra vez habrán visto que de acuerdo a dónde se imaginan las células del epiblasto, de acuerdo a que se imaginen en el borde cefálico del nódulo primitivo, o se imaginen en el resto del agujero, en el resto del borde de la fosita primitiva, perdón, o en qué tercio de la línea primitiva se imaginen las células, van a ser a qué van a dar origen. Ejemplo, las células que se imaginan a nivel del borde cefálico de la fosita primitiva, esas células que se imaginan van a dar origen a la notocorda, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? A la lámina no cordal y después precordal, nunca me acuerdo bien, Carlos, precordal. Creo que sí, Doc, no sé. Es la placa esa que se ubica entre la membrana bucofaringea y el extremo cefálico de la notocorda. Siempre es una placa, en realidad le digo una placa, es una zona de mesodermo con gran poder inductivo, esa placa. A ver si tenemos un dibujito, seguí mostrando. No, seguí. No, seguí mostrando a ver si en alguno de los dibujos seguí. No, 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 seguí. No, a ver, otro más. Noche. No, no está el dibujo que no está esto. No importa, vamos para atrás. Entonces, todas las células que se imaginan en el borde, células epiblásticas que se imaginan en el borde cefálico de la fosita primitiva, van a dar origen a la lámina precordal y a la notocorda. Y de ahí, ¿verdad? Ya más abajo van a dar origen al mesodermo paraxial, después dan origen al mesodermo intermedio, el tercio medio de la línea primitiva y el tercio más caudal de la línea primitiva va a dar origen al mesodermo lateral. En estos casos estamos hablando de mesodermo intraembrionario, a diferencia del mesodermo extraembrionario, que es el tejido conectivo laxo que está adherido al citotrofoblasto y que es el que está en el interior de las vellosidades. Ese es mesodermo extraembrionario. Acá estamos hablando del mesodermo intraembrionario o la última capa del disco, la última hoja o lámina del disco embrionario que está entre ectodermo y endodermo. Es decir, bien, ¿qué otra cosa pasa importante? En el día 17, cuando en el extremo cefálico ya comienza el periodo de organogénesis. ¿Qué quiere decir periodo de organogénesis? Muy sencillo. Periodo en el que se forman los órganos. ¿A partir de quién? Y los órganos se forman a partir de las hojas de las hojas embrionarias. Los órganos se van a formar a partir del ectodermo, a partir del mesodermo o a partir del endodermo. Las hojas
son los que van a dar origen a todas las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Van a derivarse de estas hojas germinativas. Es decir, siempre que ustedes estudien un tejido orgánico, el tejido orgánico va a ser de origen ectodérmico, de origen mesodérmico, de origen endodérmico, de origen ectodérmico y mesodérmico o de los tres. Ejemplo, epitelio hay de los tres tipos. Hay epitelios ectodérmicos, como por ejemplo la epidermis, hay epitelios mesodérmicos, como por ejemplo el endotelio vascular, y hay epitelios endodérmicos, como por ejemplo el epitelio respiratorio. Es decir, que tejido epitelial se puede derivar de las tres hojas. En general, los aparatos tienen un origen más de uno de otro, ¿sí? Por ejemplo, casi siempre el tejido conectivo es un tejido mesodérmico. ¿Estamos? El tejido nervioso es un tejido ectodérmico. Las células de los epitelios del aparato digestivo son epitelios endodérmicos. Es decir, cada tejido que se origine en el organismo va a originarse a partir de una hoja embrionaria. El día 17 comienza este proceso de formación de los órganos. Por eso este proceso que arranca el día 17 y termina al final de la octava semana, fíjense que estamos hablando día 17, mitad de la tercera, y este periodo de organogénesis termina al final de la octava semana. 7, 14, 21, 28, más 28, 56 más o menos. ¿Sí? Entonces, desde el día 17 hasta el final de la octava semana, se da un periodo que se llama de organogénesis, formación de los órganos del organismo. ¿Estamos? Por eso este periodo, o sea, constituye, miren, justo casi todo el segundo mes de embarazo. Tercera semana, cuarta, que es parte de la primera semana, quinta, sexta, séptima y octava semana, que son parte del segundo mes. Es decir, que desde la tercera semana a la octava semana, entonces se da este periodo que se llama de organogénesis. ¿Por qué insisto eso? Porque en la segunda semana, en el segundo mes de atraso, es decir, vos tuviste un atraso, quiere decir que tenías que menstruar, estaba en la semana 2. Cuando vos tenés que menstruar de vuelta un mes después, ya estás en la semana 6. Es decir, cuando vos estás en la segunda vez que no te viene el periodo menstrual, ya estás en semana 6 de organogénesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese periodo en que está la incertidumbre de que vos estás o no estás embarazada, ya casi se da todo el periodo de organogénesis. Repito, ahí me preguntan, ¿cómo es esto? Ah, que hay más chat. ¿Vos puedes leer, Carlos, los chats? Sí, Doc, o sea, tengo que entrar para ver, pero no sé. Tratar entonces me va diciendo después, para yo voy a entrar a ver si puedo, porque no sé qué tanto preguntaron. Uepa. Sí, si yo leo ahí, ¿aparece o no? Si pongo ahí el chat, ¿no? ¿No le aparece a Sí, usted? aparece. Ah, Sí, bueno, para que no tapemos. sí aparece. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Usted se produce la fecundación. Cuando espera el periodo menstrual están las 2 semanas de vida embrionaria. Cuando espera el segundo periodo, que no le viene, estamos ya en la sexta semana, terminando la sexta y comenzando la séptima. Estamos, es decir, que cuando vos estás cumpliendo el segundo mes que no te viene la menstruación, vos ya casi estás terminando el periodo de organogénesis. ¿Y cuál es la importancia de este periodo de organogénesis?
Generalmente todas las noxas que actúan en este periodo son letales. ¿Clarito el concepto? Casi todas las noxas que actúan durante el periodo de organogénesis son abortivas. Generalmente producen algún tipo de alteración del proceso embrionario que termina con una expulsión del producto de la concepción. ¿Sí? Entonces verán la importancia que tiene este periodo de organogénesis, porque genera una malformación a nivel orgánico que es muy difícil que permita la supervivencia del embrión. Por eso, todo lo que pase en en el primer mes, segundo mes y parte del tercer mes son muy graves. Generalmente la gente tiene la idea de que es más grave lo que pasa cuando el bebé es más grande. No, cuando el bebé es más grande, casi se está convirtiendo en un bebé que van a nacer después. Por supuesto, algunas cosas están inmaduras, igual puede morirse, pero la posibilidad de que sobreviva son mayor. Si al bebé, si al embrión le pasa algo en el segundo mes en el segundo mes y parte del tercero, cuando se da el periodo de organogénesis, generalmente la malformación que se produce es incompatible con la vida y se termina perdiendo el embarazo. Bien, ¿qué dijimos hasta ahora? El embrión era un disco, ¿sí? Un disco plano, con un extremo cefálico ensanchado y un extremo caudal más angosto, pero discos planos. La pregunta es, ¿cómo es el humano? ¿Es plano? Alguien que diga un concepto desde la estructura de los 153, el humano es plano. No. ¿Quién dijo no? No. ¿Cómo le parece que es el humano? Tridimensional. ¿Cómo? Sin miedo si no le estoy O sea, tomando examen. tridimensional. O sea, Sí, tridimensional. macanudo, pero ¿como qué estructura somos? Un tubo. Un tubo. Perfecto. El humano es un tubo con una pared sumamente ancha nomás. ¿Cuál es la luz del humano? ¿Cuál es la luz del humano? Del tubo humano. Alguien que diga cuál cree que es la luz del tubo que somos los humanos. Todo lo que está en el interior del cuerpo. Muy vago eso. ¿Cuál sería nuestra luz interior? Porque, ¿qué es un tubo? Una estructura que tiene una luz y una pared. ¿Sí o no? Una luz interna y una pared. Eso es un tubo. ¿Sí o no? Bueno, yo le digo sí, el humano es un tubo. Bueno, ¿cuál es la luz de nuestro tubo? Del tubo que somos los humanos. El digestivo Dale. puede ser. ¿Cuál? El digestivo puede ser tipo la boca, Pero después todo lo que... correcto. El tubo digestivo es nuestra luz que está en comunicación con el exterior, ¿correcto? El tubo digestivo está en comunicación con el exterior, ¿sí o no? Sí, por la boca. Sí, Por la sí. boca y Sí. por el ano. Bien, el interior del tubo digestivo es exterior o no. Es interior pero exterior. Es una luz que está en comunicación con el exterior. Vos para entrar a la pared del tubo que somos organismos, tenemos que atravesar la pared del tubo digestivo.
y ahí nos metemos en la pared del tubo que somos los humanos. Por supuesto, la pared es sumamente importante. ¿Y cuál es la parte exterior de este tubo? La epidermis. La epidermis que recubre todo el exterior del tubo. Y el epitelio intestinal recubre todo el interior del tubo. Y en el medio, montón de estructuras de origen mesodérmica, por eso le dije que el conectivo, generalmente muchas estructuras son mesodérmicas, después tenés estructuras ectodérmicas que entraron al cuerpo y estructuras endodérmicas que entraron al cuerpo. Pero nosotros somos un tubo con una luz central, el tubo digestivo, y una pared. La pregunta es, hasta la tercera semana, ¿nosotros éramos tubo? ¿Alguien que hable de la estratosfera? No, No. No, éramos un disco. disco plano. Éramos discos planos, encimados, 3 discos planos encimados. No éramos tubos. Entonces, una de las grandes cosas que pasa en la organogénesis es que nos tenemos que transformar de una estructura plana a una estructura tubular. No tenemos que plegar. ¿Clarito el concepto? No tenemos que pasar de una estructura plana a una estructura tubular, quedando el ectodermo por fuera, rodeando a este tubo queda el ectodermo y tapizando la luz del tubo queda el endodermo. De ahí ya sacamos una primer gran conclusión. La epidermis es ectodérmica. El epitelio del tubo digestivo es en su gran mayoría endodérmica. ¿Clarito este concepto? ¿Todos tienen claro? De explicar que el disco, no disco, la pera trilaminar se pliega formando un tubo, eso ya implica que el ectodermo queda todo por fuera y el endodermo queda adentro. Es decir, ahí sería un tubo adentro y el ectodermo así rodeándole todo por fuera. Es decir, el ectodermo, epidermis, el tubo digestivo, su epitelio endodérmico. ¿Este concepto está claro? Sí, doctor, se entendió. Bien. Primer gran cosa, importantísima que ya entendimos. Entonces, ahí también parte conceptos fundamentales. La epidermis es un epitelio de protección, principalmente contra el mundo exterior, y el endodermo es una estructura principalmente que nos permite la absorción de nutrientes, que se meten nutrientes, le hacemos atravesar el tubo digestivo, lo preparamos primero, llega al tubo digestivo, absorbemos lo que queremos y se desecha lo que no queremos. Entonces, el tubo digestivo tiene como gran función que a través de su pared se absorben los nutrientes. Bien, primer concepto clave que aprendimos. ¿Qué otro concepto aparece? Que también hay que, aparte de este plegamiento tubular, también hay un plegamiento cefálico y caudal. Que también, y ese plegamiento, el otro es un plegamiento así. Y si esto es el disco, es un plegamiento así encefálico. Hace esto. Y lo mismo hace en caudal, hace esto. Es decir, que existe un plegamiento cefálico
y un plegamiento caudal. Es muy difícil entender, yo entiendo eso. Ahora por ahí es muy complejo entender esto, pero vayan haciéndose la idea de algunas. A ver, ¿cómo le hago entender esos plegamientos? ¿Saben? Por ejemplo, miren, para que vean que hay un plegamiento cefálico, ¿saben el corazón dónde se forma por primera vez el tubo que da origen al corazón? Es recontracefálico. Es lo más cefálico que tenemos en el disco. Entonces, ¿cómo me imagino que algo que estaba en el extremo del disco después termina en mi pecho? La única explicación es que hubo un plegamiento. El corazón estaba acá, cuando se plegó, el corazón terminó acá. Le siguen a mi dedo, el corazón estaba, todo está mirando mi dedito, el corazón estaba acá, el tubo cardíaco, cuando el extremo cefálico hizo esto, el corazón terminó acá. ¿Se entendió? Eso es el plegamiento cefálico. Y lo mismo pasa en el caudal. El plegamiento caudal es de menor volumen, es mucho más chico. El plegamiento cefálico es mucho más aparatoso, digamos. El plegamiento caudal es mucho menos aparatoso, pero también hay un plegamiento menor, pero hay. En realidad no es menor, es importante el plegamiento, pero digamos, es menos expresivo, digamos, parece que fuera menos importante. Bien, ahora tenemos que empezar a entender cómo aparecen los otros. Hasta ahora entendimos cómo aparece la epidermis y estamos aprendiendo cómo aparece el epitelio del tubo digestivo. ¿Sí? Pero ahora es, ¿y las demás cosas? ¿Cómo aparecen? Entonces hay que empezar, por ejemplo, el ectodermo, aparte de dar la epidermis, ¿a quién más da origen? Esa es una gran pregunta. ¿Y saben a quién más da origen? Un poquito más allá todavía. Más allá, Caro. Más. Adelante o atrás, dos. Si no, no, más hacia el principio. Ah, ok. Ahí. Ahí está. Así estábamos, ¿verdad? Día 16, día 18. Sigamos, Caro. Avanzamos uno. Ahí está. ¿Ven el día 19? ¿Qué quiere representar esa paleta de tenis? Esa paleta de tenis es como que aparezca en la superficie amniótica del ectodermo, aparece como una plataforma, para llamarlo, una plataforma, en forma de zapatilla o en forma de, no tanto raqueta porque no es tan, acá parece muy angostito, pero no sé si es tanto, con un extremo cefálico ensanchado y un extremo caudal, pero fíjense que su extremo caudal de esta plataforma, primera cosa, aparece esta plataforma, pero está claro su extremo cefálico. Esa plataforma, para empezar a darle nombre, que aparece y se hace visible en la superficie amniótica del ectodermo, en la superficie amniótica del ectodermo, esa plataforma es muy clara en su extremo cefálico. Mostrarle, Carol, es muy clara en su extremo cefálico. Ahí, clarito esa plataforma. Pero, ¿qué pasa en su extremo caudal? Es más difusa. La plataforma es más difusa en su extremo caudal. Fíjense que no se nota bien dónde termina, porque la plataforma todavía va a seguir formándose. Otra cosa importante, esta plataforma o placa neural, ¿a dónde no llega? A la línea primitiva, a la fosita y línea primitiva. Fíjense que siempre la placa se va transformando, pero el nódulo y la línea primitiva quedan más abajo.
¿sí? Entonces, esta estructura, la placa neural, es una estructura absolutamente mediocefálica del nuevo cero embrión. Es una estructura embrionaria cefalomedial, para ponerle un nombre, más cefálico que medial y no caudal. Es una estructura entonces cefalomedial. La placa o plataforma neural es una estructura cefalomedial. Cefalomedial. ¿Clarito? Bien. ¿Qué hace esta placa? Porque, que yo sepa, el tejido y el sistema nervioso no está afuera. O ustedes lo ven en su espalda, se miran su espalda y alguien ve su médula, alguien ve su cerebro. No. 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 Entonces, este proceso que se inició en la superficie del ectodermo, ¿qué tiene que hacer? Por algún mecanismo, lo neural tiene que meterse por debajo de la piel. Clarito lo que estoy queriendo decir. Es decir, tiene que pasar un proceso que haga que la estructura neural se coloque por debajo del ectodermo o de la piel. Por eso es que ya vamos a empezar a hablar de dos ectodermos. El ectodermo epitelial, que va a dar origen a la epidermis, y el ectodermo neural, que va a dar origen a la parte nerviosa. Un ectodermo epitelial epidérmico y un epitelio y un ectodermo neural que va a formar una estructura que más adelante vamos a ver que se va a llamar el tubo neural. Vuelvo a repetir para que se entienda. En un primer momento parecería que esta placa neural está afuera, es la parte más externa, es más vos le tendrías que ver cuando te ve la espalda, pero resulta que después médula y cerebro no están afuera, están por debajo de la piel. Y más aún, el cuerpo, por ser tan importante, el tejido nervioso que forma parte del sistema nervioso, no y cómo demuestra lo importante que es el tejido nervioso. A ver alguno que mueva su neurona. ¿Cuál es la manera en que el cuerpo en el periodo embrionario dice la estructura nerviosa es fundamental para nosotros, los humanos? ¿Con qué actitud? A ver, ¿qué cosa usted cree que pasa que me demuestra lo importante que es el tejido y el sistema nervioso? Vamos, muevan la neurona. ¿Qué cosas ven que demuestran la importancia? ¿Alguien que hable de la estratosfera? Puede ser que está protegido por huesos. Pero genial, genial. ¿Quién fue ese? Yo, Mira, Bautista. Genial. Así demuestra el cuerpo. No solo que se va a colocar por debajo del ectodermo epitelial, sino que el organismo le va a formar una armadura ósea. Porque es el sistema del organismo. Todo funciona bajo la coordinación del sistema nervioso. Todo. Nada pasa en el organismo sin que el sistema nervioso tenga una participación en que eso ocurra. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hago que una placa que está en contacto con la cavidad amniótica termine por debajo del ectodermo?
¿Todos entendieron cómo somos tubo? Eso sí, ¿todos entendieron? Este es el momento, ¿eh? ¿Todo el mundo entendió cómo nos hacemos tubo? ¿Podrías explicar de vuelta, por favor? Sencillo. Así éramos. Ven todo acá mi manito, 2 hojas, 3 tendría que ser. Éramos así, extremo cefálico más ensanchado, extremo caudal. ¿Correcto? ¿Todo bien? Nos volvemos tubular. ¿Correcto? Plegamiento transversal, tubular. ¿Sí? Así nos volvemos tubo. Es más sencillito, échale agua. La cosa que una lámina se pliega y forma un tubo. ¿Vamos, María? Sí, muchas gracias. Entonces, ectodermo, mesodermo, endodermo, así, cavidad amniótica acá, saco vitelino acá, después mucho más complejo, por supuesto, pero la idea es que hace esto. Ahí. Tubo. Plegamiento transversal del embrión. Tubo. Aparte pasa lo que yo le dije. Esto en el extremo cefálico y esto en el extremo caudal. ¿Correcto? Plegamiento cefálico, plegamiento caudal. ¿Nos entendimos? Eso hace el disco embrionario. Hasta ahí me parece que estamos sencillitos, porque es muy sencillo, o sea, 2 plegamientos, digamos. Ahora, entender lo que viene ahora, ahí se empieza a hacer complejo esto, muy complejo. Doc, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para dejar claro, ¿el ectodermo da origen a la placa neural? También, pero ahora, ¿cómo la placa neural termina estando por debajo del ectodermo o piel? Eso es lo que nos falta explicar. ¿Se entiende? Ok, Es decir, hasta ahora sabemos que el ectodermo me rodea. ¿Sí? El ectodermo me rodea, macanudo. Pero ¿cómo la placa que era superficial queda por adentro? ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que explicar ahora. ¿Y cómo pasa eso? Porque el tubo neural, capaz que de este dibujo es difícil de entender, pero si yo hiciera un corte transversal, explicar un corte transversal en el extremo cefálico, Carol, ¿cómo sería? Un corte a ese nivel, que es de allá. Eso ¿Sería que ustedes van acá? a ver después, ahí, Carol, es un corte transversal ahí. ¿Se entiende? Donde marca Carol. Si yo hago ese corte transversal y después lo miro desde arriba, digamos, voy a ver lo que viene. Sería así. Bueno, la línea medio torcida. Ahí estamos, ahí te he dicho, Carol. Eso es, ahora, si yo hago ese corte y lo miro desde el extremo cefálico, si yo cortara el embrión y lo miro del extremo, de donde está el puntito Desde acá. rojo, desde ahí, ahí ponemos el ojito, yo corto transversalmente y lo miro desde allá, se va a ver, mostramos, Carlos, lo que se ve, eso. No tan avanzado. Aquel ya, el primero acá ya es avanzado ya. Tendría que, saquémosle todavía el tubo neural que se está formando, la cresta, todo. Ahí explicamos cómo se vería el corte. Esto es un corte transversal del embrión. Lo azul, ectodermo, lo rojo, mesodermo, lo amarillo, endodérmico. En un corte endodermo, en un corte transversal. Azul, por arriba, cavidad amniótica, mostrar dónde sería arriba, Carol. Pues eso es cavidad amniótica y por debajo del endodermo, saco vitelino.
por debajo del endodermo, saco vitalino. Ahí, donde muestra Carolina. Bien, yo creo que si alguno de ustedes ya es perspicaz y empezó, la medicina le empezó a mover todo su movimiento neuronal, ya empezó a entender cómo el tubo neural va a terminar por debajo del ectodermo. Ese dibujo A ya me está explicando lo que pasa. El dibujo A ya me está explicando de qué manera se va a formar el tubo neural y va a quedar por debajo del ectodermo epidérmico. El A, el B, directamente ya me demuestra cómo el tubo neural queda por debajo. Ahí Carlos le está mostrando con el rojo. Fíjense, eso es el tubo neural. Y el ectodermo ya quedó por fuera. El ectodermo, o sea, el ectodermo epidérmico, digamos. Lo que queda por fuera es la figura bella, Carol. Lo que queda por fuera, eso es ectodermo epidérmico. Y lo que queda por debajo, formando un tubo, es ectodermo nervioso o neural o neuroectodermo. Entonces, ¿qué ya me quedó claro? Que el sistema nervioso central es ectodérmico. Entonces ahí, Doc, ¿Clarito? podemos decir que las células del ectodermo migran y se No posicionan en migren, donde va no migran, no se migran. ¿Sabes imaginan, lo se que hace? imaginan. Se imaginan. Primero, como una canal, es decir, la placa neural, ahí vamos a tratar de entender el primero, claro. Sí. Sobre, El volvemos anterior. al anterior, para tratar, ahora sí, la anterior puede llegar a ser entendido, el dibujo, llevar el dibujo anterior, donde ahí muestra con una línea negra, andamos al dibujo A, Ujú. en la placa neural aparece en la línea media como eso que está mostrando Carol, en realidad es una canaleta. Se forma un canal, el canal neural, es decir, la placa era así, en su línea media forma el canal neural. Primer, y el canal neural tiene dos rebordes. Si esto es el canal neural tiene un reborde acá, un reborde acá, que son las crestas neurales. Esto era así, comienza la placa, comienza a imaginarse la placa, y ahí en mi mano se nota bien, canal neural, crestas neurales, crestas, canal. Pero yo acá lo estoy viendo desde arriba. Acá lo veo desde arriba. Siguiente, Carol. Acá lo veo en un corte transversal. La placa neural en su línea media forma un canal que se llama canal neural. En un determinado momento, en un punto determinado, las dos crestas neurales se pegan. ¿Sí? Estos que estaban separados en un momento hacen esto. Las dos crestas neurales se pegan y se empieza a formar un tubo por debajo. ¿Eh? Posteriormente, así el tubo va creciendo en lo largo. Crece un poquito hacia cefálico, poquito nomás hacia cefálico, y después el tubo crece en dirección caudal, debido a que las crestas neurales se van fusionando y después a manera de dos cierres, un cierrecito para arriba, un cierrecito para abajo, y se sigue formando el tubo. Posteriormente, y eso ya es lo que me muestra la figura B, el tubo neural se separa del ectodermo epidérmico. Mostrar, Carlos, la separación. Posteriormente, hay esa luz, el tubo neural se separa del ectodermo epidérmico. Y entonces, de esa manera, el tubo neural queda por debajo de la piel. ¿Entendido todo?
Por supuesto, después vamos a ver en qué se transforma ese tubo neural. Eso sería embriología del sistema nervioso. Vamos más adelante, todavía vamos a ir de a poquito complejizando. Ahora entendemos cómo se formó el tubo neural. Primero la placa, posteriormente el canal, aparecen las crestas, el canal se profundiza, las crestas en un punto determinado entran en contacto y posteriormente ese contacto se extiende hacia cefálico y hacia caudal, alargándose el tubo neural. Posteriormente el tubo neural se desprende del ectodermo epitelial o como epidérmico, se desprende. Por lo tanto, el tubo neural queda por debajo de la piel. ¿Clarito? ¿Se entendió? Sí, doc. Sí, doc. Bien. Sí. Estamos ahí. Por supuesto, esto es para ustedes cuando van leyendo el libro se pone entretenido porque todo esto uno ya va entendiendo. A muchos se habrán entendido cuando leyeron, digamos, yo estoy explicando un proceso que ustedes ya lo entendieron cuando estudiaron esto. Bien, entonces ya tenemos la epidermis, no la dermis. La epidermis es ectodérmica. El tubo neural es ectodérmico. Sobre todo, eso que ustedes verían en azul son las células primitivas del tubo neural. Y el tubo neural por afuera tiene una membrana basal. Entonces estamos hablando que el tubo neural está tapizado por un epitelio nervioso que tapiza la luz del tubo neural, un neuroectodermo. Y después de esa célula deriva, todas las células del tejido nervioso deriva de ese epitelio que tapiza el tubo neural, derivan la neurona, todas las células de sostén, deriva, como es, las células del epéndimo, todas esas células derivan de ese epitelio neural. Bien, ven que en todo este proceso de fusión siempre aparece esa estructura, la parte más superior que era la cresta. A nivel de la cresta se fusiona, después el tubo neural se separa y sigue la zona de la cresta. Fíjense en el dibujo C. ¿Qué pasa con la cresta al final? ¡Epa! Las células de la cresta se separan del tubo neural. También son células ectodérmicas, pero que se separan del tubo neural. Y constituye, por supuesto, a todo lo largo del tubo, de cefálico a caudal. Esto es un corte transversal, pero esto será de cefálico a caudal, se separa del tubo neural las células de la cresta. Y si miran el libro, qué cantidad de cosas que dan origen a la célula de la cresta neural. Se consideran que son unas células medio pluripotenciales, son capaces de dar hueso, tejido conectivo, digamos, increíble la célula de la cresta. Es como un tejido mesenquimático totipotencial, la célula de la cresta. Dentro de las estructuras nerviosas, ¿a qué dan origen la cresta? A los ganglios nerviosos. Perdón, perdón, a los ganglios nerviosos. Sí. Dan origen a los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico. Bien, la cresta al separarse del tubo da origen a los ganglios raquídeos y craneales del sistema nervioso periférico.
sigamos agregando. Ya vimos epidermis, ya vimos tubo neural, ahora estamos viendo cresta neural. ¿Qué pasa después? Día 28, dice el libro, 27, 28, por ahí. Porque en un primer momento el tubo estaba comunicado por su extremo cefálico y porque se empezó a pegar en un punto, pero el tubo estaba comunicado con la cavidad amniótica. En un determinado momento el tubo tiene que separarse y pasar a ser un tubo con extremos cerrados por debajo de la epidermis. Es decir, en algún momento el tubo tiene que perder esa conexión con el ectodermo y formar un tubo cerrado en sus extremos cefálico y caudal. Y ahí hablamos de ya definitivamente del tubo neural. El tubo neural es un tubo con los extremos cefálico y caudal cerrados. Su luz no está comunicada con otra cosa, es una luz que queda en su interior. El tubo se cierra, es como que yo tengo tubo, se obtura por delante y se obtura por detrás, se cierra el tubo, se cierra el tubo. Cuando todavía el tubo está comunicado con la cavidad amniótica en su extremo cefálico y su extremo caudal, forma una estructura que se llaman, ustedes habrán leído en el libro, neuroporos. Son orificios que comunican la luz del tubo neural, ahí muestra. En la figura A se nota bien eso. En la figura A se nota, ven, el tubo se comunica con la cavidad amniótica. Allá arriba, ahí donde muestra Carol con el puntito rojo, y allá abajo. Fíjense qué cortito es el tubo al principio. Fíjense el tamaño del tubo en la figura B. Fíjense dónde están los neuroporos. Allá arriba está el anterior y allá abajo, a punto de cerrarse, está el posterior. El tubo ya es larguísimo. Eso es lo que yo le decía, el tubo se extiende un poquito al cefálico y mucho caudal. Todavía acá hay una comunicación de la luz del tubo neural con la cavidad amniótica. Posteriormente se cierran los extremos cefálico y caudal, el tubo se desprende en su totalidad del ectodermo epidérmico y queda el tubo por debajo de la epidermis. O yo lo llamo también, para que se entienda, el ectodermo epidérmico, porque vamos a tener un ectodermo epidérmicos, epidermis, y un ectodermo nervioso, neuroectodermo, que tapiza el tubo neural. ¿Sí o no? Bien. Ahí explicamos las principales estructuras que derivan del ectodermo. Del ectodermo. Ahora vamos a ver qué pasa con el mesodermo. Bien. Figura A, mismo corte que hizo Carol. ¿Se borró tu corte, Carol? No, sigue acá, Ahí está el corte. ¿Estamos? A medida que ¿Qué es lo que ven ahora? Que todo pasa simultáneamente. Que cuando se forma el tubo neural se está dividiendo, el mesodermo, fíjense, ahí se forma el tubo neural, se está formando el tubo neural y automáticamente el mesodermo también va cambiando. Es decir, que el cambio del mesodermo acompaña el proceso de cambio del tubo neural. El mesodermo que da origen a 3 estructuras. Un mesodermo que está pegado a la línea media donde está la notocorda, ahí muestra Carol. Un mesodermo que está pegado a la notocorda, que se llama mesodermo paraxial.
un mesodermo que está relacionado con el mesodermo exterior, que se llama mesodermo lateral. Mostrale, Carol, ¿Sería esto? ese mesodermo que se continúa con el mesodermo. No, ese ya es exterior, Carol. Sería donde dice cavidades intercelulares en la lámina lateral. Ah, Eso este. es mesodermo lateral. Ok. Eso, mesodermo lateral. Y un mesodermo que une los dos, el paraxial con el lateral, que dice ahí mesodermo intermedio. Entonces el mesodermo da origen a 3 estructuras de cada lado, y ahí ya empezamos a ver un concepto de lateralidad. Hay un mesodermo del lado izquierdo y hay un mesodermo del lado derecho separado por notocorda. Entonces, si vos tenés notocorda, que ahí está montando el puntito negro ese en el corte transversal de la notocorda, vamos a ver que tenemos una lámica mesodérmica hacia un lado, mostrar la que quiera, Carol, esa, con mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, mesodermo y lateral, y una lámica mesodérmica del otro lado, también con mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. ¿Clarito? Entonces, el mesodermo da origen a 2 láminas separadas en la línea media principalmente por notocorda, y a cada lado da origen esa lámina de cefálico caudal da origen a una porción más engrosada pegada a la notocorda que se denomina mesodermo paraxial, una porcioncita normal, digamos, y después como una lámina lateral que se llama mesodermo lateral. Entonces tenemos 3 mesodermos de cada lado: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. ¿Estamos? Muy bien. El mesodermo lateral después se fracciona, es como que primero es un pan continuo, es un gran pan, así yo le digo pan para que se logre entender, es una gran estructura como un gran rondín, ahí el mesodermo lateral. Después ese mesodermo se fracciona en porciones, es como que ese mesodermo va teniendo porcioncitas, es como que va cortando en rodaja, pa. Cada rodajita se va a llamar somitas. Cada porcioncita o rodaja de mesodermo lateral se va a llamar somitas. Bien, y cada somita da origen a 3 porciones, todos tejido conectivo, ya sea normal o especial. Ahí vamos primero a diferenciación del mesodermo paraxial y somitas. Avanza un poquito, Carolina. Ahí estamos. El mesodermo lateral, vio que el libro por ahí saca de un dibujo a otro. El mesodermo, la somita vendría a ser ese tubito, pero que no es tan tubito, pero dice que adquiere una forma, eso es la somita, que allá era rojo. ¿Estamos? Esto, sí. Eso es como lo rojo de cada lado del tubo neural es lo negro en este dibujo. Y aparecería que tiene una luz central. ¿Estamos? Eso hay porciones y eso se llama somita. ¿Qué es lo importante de la somita? Lo importante de la somita es entender que da origen, digamos, a 3 tipos de tejidos. La somita da origen a 3 tipos de tejidos que ocupan la zona dorsal del organismo. Da a una parte de tejido conectivo que va a ser dermis, por debajo del epitelio del ectodermo, como le estoy llamando yo, ectodermo epidérmico o epidermis.
Entonces la somita es un grupo de células que van y se ubican por debajo de esa epidermis y van a dar origen a la dermis. Esa porción del somita que da origen a la dermis se va a llamar dermatoma. Cada somita va a dar una porción de dermis. Las que están más cefálicas, la dermis más cefálica, y las que están más caudal, a la dermis más caudal. Entonces, una porción de somita va a dar origen a la dermis a través de una estructura que se va a llamar dermatoma. Otra porción de las somitas va a dar origen a hueso. Y estas células óseas van a rodear principalmente a lo que después va a ser médula espinal. Y entonces, ¿qué célula, qué hueso rodea a la médula espinal? Un hueso que se llama vértebra. Entonces, parte de las somitas va a dar origen a hueso y esa estructura se va a llamar esclerotoma. Dermatoma, esclerotoma. Dermatoma dermis, esclerotoma hueso. Y la otra porción se va a llamar, el somita da a otra porción que se va a llamar miotoma. Muy sencillito. ¿Qué cree que da origen el miotoma? A músculo de la zona pegado a la médula. Si todo estamos hablando acá de zona dorsal. Entonces, los somitas van a origen al dermatoma, al esclerotoma y al miotoma. Dermatoma dermis, esclerotoma hueso, vértebra principalmente, y miotoma todos los músculos, ¿verdad?, de la canaleta lumbar. Bien, somitas, somitas. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro mesodermo? Mesodermo intermedio. Por ahora no tratemos de entender nada más que todo ese mesodermo a lo largo, ahí muestra mesodermo intermedio, que es un tejido a todo lo largo de la lámina mesodérmica. Mesodermo intermedio va a participar y va a dar origen a parte del aparato urinario y parte del aparato genital masculino o femenino. Por eso ese mesodermo intermedio va a dar origen a una porción que se llama cresta urogenital. Entonces el mesodermo intermedio va a estar relacionado con la formación de aparato urinario y aparato genital. Mesodermo intermedio. Mesodermo lateral. Y este es el más difícil de entender. Ven que ahí dice que aparecen cavidades intercelulares en la lámina lateral. Miren el dibujo B y después vayan al dibujo C. Es como que el mesodermo lateral se divide en dos hojas. Es como si fuera una lámina, para que me entiendan. Esto sería el mesodermo lateral y estas láminas afuera hacen esto. ¿Se entiende? Es como que esto que era uno da dos láminas. Una lámina arriba y una lámina abajo. Y una cavidad abierta hacia afuera. El mesodermo lateral da origen a una cavidad abierta hacia afuera y da origen a una lámina que se continúa rodeando al amnios y una lámina que se continúa rodeando al saco vitelino. Mesodermo, fíjense cómo se notan bien las dos láminas en la figura C, ¿verdad? Y le llaman hoja parietal del mesodermo que se continúa rodeando al amnios y una hoja visceral del mesodermo que se continúa rodeando al saco vitelino. Esas son las dos hojas del mesodermo lateral. ¿Sí? Fíjense la figura D. Como el ectodermo, préstenle atención ahora, mientras se dio todo este proceso, fíjense
¿Dónde ya está? Fíjense dónde está, cómo era el ectodermo en la A. Fíjense la A. ¿Y hasta dónde llega el ectodermo en el D? En la A era bien todavía plano el disco. Fíjense ahora los extremos de ectodermo, ¿dónde están? Señalizale, Carolina. Ahí está un extremo y fíjense dónde está el otro extremo. ¡Epa! ¿Qué está haciendo mi ectodermo? Lo que le dije hoy. Esto. Está formando el tubo. ¿Sí? El ectodermo lo viene rodeando por fuera y el endodermo queda adentro. ¿Cómo se dan cuenta que el endodermo va a quedar adentro? En el dibujo D. ¿Ven cómo ya, mostraré claro en el dibujo D, cómo lo amarillito está tendiendo a formar un tubo debido al plegamiento transversal? ¿Tenemos más dibujo, Carol? Para terminar de cerrar esto. ¿Este puede ser, Ya. Doc? Este puede ser. Fíjense, no hay azul, pero mira el ectodermo. Mostrarle, Carol, hasta dónde llegó el ectodermo. Hasta acá. allá. ¿Ven? Hasta ahí. Mira, Seguir desde ahí hasta ahí. El ectodermo casi le rodeó. Nos hicimos tubular. ¿Y el endodermo dónde está, Carol? acá. El endodermo, ahí, fíjense cómo está. Eso de arriba va a formar el tubo digestivo. La figura B de este dibujo es cuando termina el plegamiento transversal. Termina el plegamiento transversal. Entonces, ectodermo por fuera. Recorremos todo el ectodermo, Carol. Ectodermo epidérmico por fuera. Dale toda la vuelta al tubo. No veo. ¿Del B? No, ¿Del en el B? otro, ¿Del no en B? el Ah, bella, en el ok. bella. Acá Hay está. ectodermo epidérmico, me rodea mi organismo. Tubo neural totalmente separado, también ectodérmico separado. Las somitas ya dieron esclerotoma, miotoma, dermatoma. ¿Sí? Lo negrito es notocorda. Lo blanco, no le expliqué, pero del mismo mesodermo se forma el sistema vascular. El sistema vascular es mesodérmico. Todos los vasos. Y ahí está el ejemplo, eso es la aorta dorsal. Y después, fíjense qué pasó con mi endodermo. Marquemos endodermo y ahí señala Carol, tubo digestivo. Tubo digestivo. Y ahora yo no sé si usted alcanza la dimensión. ¿Ven lo que hicieron las dos láminas del mesodermo lateral? Anda más para adelante para volver a entender lo que hicieron las láminas. Hicieron acá, las dos láminas le van rodeando. Una lámina queda en relación con una lámina va a quedar en relación con el ectodermo. Marcarle la laminita roja. Esa lámina que está señalizando Carol, esa lámina queda relacionada al ectodermo. Perdón, a la epidermis. Ay, yo también, si mezclo todo, le voy a joder. Esa lámina queda en relación con la epidermis. Pero ¿qué pasa con la otra hoja? Marcale, Carol. La otra va a quedar en relación con el endodermo. Ahora, esa cavidad termina rodeando. Fíjese, acá todavía no completó de cerrarse. Hay una cavidad en el medio. Mostrarle la cavidad, Carol. Eso es un hueco. Eso es un hueco. Ese es el tubo digestivo. Y a ambos lados del tubo digestivo hay una cavidad. ¿Qué cavidad ustedes conocen dónde está el tubo digestivo? Rápido. Eso es pregunta fácil, ¿eh?
¿Cómo se llama la cavidad donde se encuentra el tubo digestivo? No todo, pero una gran parte. Abdominal. Más que abdominal, está perfecto. Dale un nombre más preciso. ¿Cómo se llama esa cavidad? Cavidad abdominal. Vamos a hacerla así. ¿Estamos así? Que algunos le llaman cavidad peritoneal. Fíjense que la cavidad le terminó rodeando cuando termina el plegamiento transversal y el tubo digestivo queda dentro de esa cavidad abdominal. El tubo digestivo queda dentro de la cavidad que la rodea, que es una cavidad por fuera salía la cara, la cavidad, eso, ahí donde mostraste, eso es la cavidad abdominal. Ahí. Y en el otro lado termina de cerrar, todavía allá no terminó el cierre, pero en esa sí, fíjense, la cavidad abdominal es todo lo que está marcando Carol con el puntito rojo. Cavidad abdominal, y dentro de la cavidad abdominal o cavidad peritoneal a nivel abdominal, y dentro el tubo digestivo. La hoja visceral le está rodeando al tubo digestivo. La hoja visceral de hoy, y la otra hoja es la hoja somática que forma la pared de la cavidad peritoneal. Bien. Nos vemos, chicos, porque tienen que rendir. Nos vemos, profe. Gracias, doctor. Gracias por la Nos vemos. clase. Gracias por la clase. Adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Éxitos. Muy linda Gracias, la clase, Carol. Doc. Muy linda la clase. Se entendió todo re bien. Va, yo entendí todo re bien. Sí.